Bueno, estamos en el episodio ya avanzado de la Universidad del Futuro. Esto es un espacio pues muy interesante para mí porque es desafiante. Es desafiante. Después de la pandemia nos estamos inventando como nuevas maneras de educarnos colectivamente, con las redes, con los amigos, las personas que nos nutren y de las que hacemos parte. Y bueno, vemos como en la conversación un punto central para empezar a crear confianza y empezar a crear como me decía un amigo, como componer fuego, Mm. como crear como una dinámica relacional más intensa y más fuerte para que esas sean realmente las obras de arte, ver como la obra de arte como las relaciones. Sí, y entonces estamos experimentándolo así, buscando crear como creando equipos, creando redes, creando gente, diálogos. Y en esas redes, pues, hace unas semanas estaba visitando la exposición de Excavando bajo las estrellas, algo así, y Se encontré, llama pues, que excavar hasta llegar a las estrellas, sí. acabar hasta llegar a las estrellas, y bueno. Pregunté un poco quién planteó alguien en la Luis Ángel me habló de ti, entonces yo dije, veo, voy a hablar con Paula, me pareció muy interesante porque curiosamente, hace un año pues yo estaba diseñando como unas experiencias de, fi- de ficción para desarrollar juegos, para abordar paradojas, para abordar temas difíciles, eh, sobre cuestiones tendiendo en cuenta pues 30 años más adelante, ¿cierto? Como se creaban escenarios prospectivos. Y a partir de ahí arrancaba el juego. Entonces vi como mucha coincidencia muy fortuita como con lo que estabas planteando ahí. Dije, ve, chévere. Y después ya me mandaste la acabose y ya se acabóse de cumplir el sueño de poder como compartir contigo. Entonces fue muy chévere. Entonces acá estamos con Paula Ronderos. Paula, pues me gustaría conversar contigo, invitarte como que te hagas presente. No me gusta hacer la presentación formal con los títulos, sino como que tú me gustaría que nos comentaras antes de estas experiencias, pues un poco de ti, de tus aficiones, tus pasiones, tu amor al conocimiento, cómo ha sido esa experiencia de aprendizaje. Bienvenida. Bueno, gracias y pues gracias por la invitación. Ahora, antes de empezar a grabar, estábamos hablando precisamente de eso, de seguir esos impulsos, que yo creo que es algo que ha caracterizado los tiempos de ahora, sobre todo después de la pandemia. Creo yo que hay que seguir ese pálpito de lo que a uno se le ocurre hacer. Entonces, cuando me contactaste y yo vi tu canal, fue, venga, qué cantidad de trabajo, qué cantidad de temas, qué interesante esto, que en la pandemia era como una obligación, lo de la virtualidad, pero como también se convierte en una herramienta muy interesante de encontrarnos, que si uno se pone como vamos a vernos, tomémonos un café, charlemos, sino que acá se permite como esta interacción que es muy interesante y que vale la pena recoger lo que uno piensa con otros, es algo que vale la pena seguir. Esa pregunta de qué hago y qué es uno, pues digamos que yo a veces pienso que mi vida ha sido como una veleta, como que de cierto modo he ido siguiendo el camino que ha sido posible. Entonces yo soy historiadora de formación. En algún momento de la vida, si alguien me preguntaba, ¿tú qué haces o qué eres? Yo hubiera dicho historiadora. Después no, después fui profesora, respondía profesora. Después tampoco, porque pues han sido muchos años de trabajo y ahora con lo que decías de estas ficciones especulativas, yo creo que parte de mi trabajo como profesora ha girado en torno a eso, ha girado en torno a cómo puede uno buscar espacios para construir, más que para construir, para generar inquietud en las personas con las que uno está interactuando y con quien uno trabaja. Entonces, desde que yo empecé a trabajar como profesora, pues he trabajado en ingeniería, en artes, en historia, en cursos básicos de universidades de estos ciclos básicos de materias completamente abiertas. He trabajado, pues ahora estoy en medicina sobre todo, pero ha sido un poco un ejercicio de ir moviéndome siempre y eso ha sido muy nutritivo, como poder encontrar estos espacios de interacción con grupos de estudiantes que provienen o que tienen intereses distintos. Entonces ahí, como en ese origen, yo creo que hay algo que es clave y es, en el puro comienzo yo era monitora de una clase que era de ingeniería general con profesores de ingeniería.
Y en esta clase había una metodología que ellos querían implementar, que era de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI, y era esta idea de las controversias tecnocientíficas. Ujú, Y ahí hicimos varias, como cuatro durante el semestre. Una era sobre Transmilenio, pues esto es hace 1000 años, entonces Transmilenio todavía no estaba construido del todo. Entonces era muy chévere porque era generar estos grupos de intereses colectivos de actores y ponerlos a rolear, como en un juego de rol, estas circunstancias ante las cuales tenían que tomar decisiones. ujú, Y yo creo que esa experiencia a mí me marcó para siempre, como la posibilidad de hacer unos espacios que incluyeran estos temas de la ficción, de la imaginación, de la posibilidad y algo que decías ahorita que me parece muy importante, de pensamiento complejo, de podemos pensar cosas que son difíciles de pensar, que a veces el juego se entiende como algo fácil, gracioso y divertido, y lo es, pero también el juego nos deslocaliza de ese lugar del deber ser y permite que salgan un montón de pasiones, de tabús, de conflictos, que de otro modo es muy difícil porque nos ponemos en ese lugar de lo políticamente correcto. Entonces, pues de ahí el camino ha sido largo. En algún momento de la vida, como en la pandemia, yo tuve una crisis brutal como de no quiero dictar más clases, esto no es lo mío, me ujú. angustia. Igual. Y siempre he buscado como otros caminos. Entonces, por ejemplo, esto de la exposición son como esos puntos de cosas que de pronto con este proyecto, el proyecto no es mío, es de Luis Fernando Ramírez, que es el curador de la exposición. Y en el museo hay un equipo que es el proyecto del área educativa del museo, que está a cargo de Sigrid Castañeda. Y ella me contactó y me dijo como, Paula, pues está la necesidad de ayudar con el catálogo de la exposición y yo pues yo me le envío a todo. Ujú, Entonces, claro que sí, de una, por supuesto. Y en la conversación ella me sugirió, me abrió el espacio y me dijo, venga, hay que pensar algo, el equipo del museo hace unas cosas muy chéveres. Hay que pensar algo que no sea un taller, que no sea una activación de la exposición, como piensa a ver qué se te ocurre y me envió un link de el Museo Reina Sofía, en el que habían hecho, no me acuerdo el nombre en este instante, pero habían hecho algo sobre catástrofe, sobre crisis, pero era como expertos, como gente de profesionales en diferentes áreas que hacían unas charlas en torno como a esta idea de la crisis. Entonces, desde ahí fue como empezar a pensar, no, pero pues juguémosle a esta cuestión de las ficciones y de las simulaciones a ver qué pasa. Y se hizo una propuesta de, pues básicamente era eso, era como simulaciones catastróficas. Entonces, pues eso y ya seguimos para otro lado, pero pues, me pareció muy chévere porque era la primera, era que le van a echar clonazepam al agua de ujú. Bogotá. La segunda era que había una bacteria que se iba a comer todo el papel y todo lo que era como orgánico en la Luis Ángel Arango. Entonces, el papel de la Luis Ángel y todas las obras conservadas en el Museo del Banco de la República se las iba a comer esa bacteria. Y la tercera era que en San Andrés había una mutación de esta Blue Lizard, de las lagartijitas estas azules endémicas, y estaban creciendo de una manera descontrolada mutantes. Y la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo matamos a las lagartijas o cómo podemos entonces sobrevivir? Y se hacían unos grupos de actores, muy desde esta idea de las controversias de la OEI, y era como, bueno, tenemos que llegar a una decisión, hay que construir una alternativa y una decisión donde todo el mundo esté de acuerdo. Y fue muy interesante. Entonces, después de eso, el espacio estaba abierto y decidimos hacer otra actividad que eran como las clínicas de crisis, que fue invitar a las personas a partir de el desamor y el desempleo a conversar, como un espacio de conversación y como de el compañero con quien hice eso, Oscar Rodríguez, él es psicólogo y él no estaba tan de acuerdo en llamarlo clínica porque claro, desde la psicología pues tiene todas unas implicaciones éticas pues que Mm. yo ahí no tengo, pues es jugando, para él no era jugando, pero era como una clínica, como una terapia colectiva y llegaron 150 personas No. hablar de desamor y hablar de desempleo. Y fue como, pues mi conclusión del espacio fue muy chévere,
pero sobre todo es esto de necesitamos construir espacios con lo que hacemos en las aulas, Mm. fuera de las aulas. Sí, creo que ahí hay algo que es clave porque las personas sí necesitan, sí hay una asistencia, hay un interés, hay una necesidad de poder acceder a veces a conocimientos que la universidad nos lleva como profesores como a utilizarlo en el aula, a proponerlo en el aula, pero a veces no sabemos cómo, no tenemos cómo llevarlo a esos otros lugares donde pasan cosas que también son importantes para las personas, pero también para uno como proponer cosas que a veces en los salones no funcionan tanto, pero por fuera sí. Sí, así es. Viendo que hay unas cosas que funcionan y otras que no funcionan de acuerdo a las personas, por eso mismo estamos haciendo la Universidad del Futuro, porque hay unas cosas que se hacen más fáciles cuando se arman grupos que hay como unos acuerdos y una sensibilidad, una estructura de sentimientos, es como lo importante. No tanto que si piensas o si estás en tal área de conocimiento, sino como una sensibilidad compartida que está ahí como interesada, como en construir algo más allá de los valores que le hemos puesto. Pues, el capitalismo tiene muchas recompensas y por eso hace tan difícil de salirse de la gente de ciertas lógicas porque hay muchos estímulos. Entonces, ¿cómo crear también nosotros los propios estímulos valorando otro tipo de valores, donde sea la atención, donde sea la amistad, donde sea poner, digámoslo, el juego en el que yo he estado pensando es como diseñar instituciones, cómo diseñar una institución, pero diseñar una institución también desde la ficción y desde la fantasía y desde la realidad con quienes realmente uno intercambia y comparte ya afinidad. Entonces esa historia me llevó como en pandemia a ser un poco como la historia de mis amigos y de la amistad y de las metáforas en las que yo había participado. Como qué proyectos había yo hecho previamente sin tener que recompensarme de que es un proyecto que me estén pagando, sino que es algo que a mí me nació. Quiere decir, hacer la historia de nuestras propias ocurrencias. Y fue muy chévere, entonces empezaron a aparecer como espacios educativos, informales, con personas, que por ejemplo había uno que se llamaba el Diseminario cuando estuve en la Universidad Nacional, luego había otro que era Magma, que salió a partir de un sueño, de una explosión donde el Nevado del Ruiz volvía a erupcionar, pero como que yo no corría, sino que disfrutaba como que la lava corría por mi cuerpo. Entonces salen metáforas, acá en Bogotá salió otra metáfora que fue fosa orbital, también haciendo un juego como un poco azaroso con un diccionario y hacíamos un poco como proyectos de audiovisuales y sonoros. Otra metáfora era Sembrando Barrios, ya una metáfora más ecológica, en un momento en que empezó como a reverdecer eso. Entonces, como hacer esa historia me pareció muy chévere, como educador y como artista, como acordarme un poco de... Había otro espacio en Manizales que se llamaba Ciudad Foro, que se reunía gente ciudadana a compartir historias y a hablar de la ciudad y a hacer como los primeros pinitos de interdisciplinariedad. Lo hicimos fue en espacios informales de la academia, no se hizo en la academia. Siento que todavía en la academia entonces, viendo esa historia de la que uno viene, pues entonces la que le da a uno esa fuerza para seguir inventando estos proyectos. Y yo escuchaba en el acabose un programa que tú le dedicabas al juego, donde tú hablabas del juego y me gustó mucho y compartí mucho ahí. Escuché algunos de acuerdo como a lo que quería escuchar, pero me parecieron como unos ensayos filosóficos donde valoras la palabra, donde hay la imaginación, donde hay poesía, como unas estructuras también de sensibilidad a la hora de componer y de hacer algo diferentes, que marcan se vuelven más atractivas, se vuelven más interesantes, y eso es lo que trae el juego, que trae siempre ese factor de sorpresa. El juego que yo había intentado, para volverte a dar la palabra, pero para seguir hablando de los juegos que me parece chévere, y es una línea de que me gustaría seguir pensando, lo que hicimos es, a partir de estas conversaciones de la Universidad del Futuro, yo empecé a ver unos patrones de temas que eran comunes y empecé a ver que se podían organizar en 9 aulas. De esas 9 aulas las estructuré en una estructura de un eneagrama, que es una estructura geométrica que permite conectar un área por lo menos con otras dos, de tal modo de que si yo entro por un punto, pues dialogue con otros dos puntos, buscando tejer pues conversaciones más amplias. Un punto, por ejemplo, era la educación inicial, la partería, las prácticas de crianza, porque pues, decíamos que esa parte había que pensársela en una universidad, porque eso es esencial en había otra que era arte, ciencia y tecnología, pues por una afinidad pues personal sobre esos temas. Había otros que tenían que ver con espiritualidad, otros con ecología, interculturalidad. Eh,
sexo y género, una aula de las más descuidadas de la Universidad del Futuro es sexo-género, es lo que menos hay conversaciones sobre esos temas, quizá porque no estoy como enlazado con las personas con las que podría hablar sobre esos temas. Y entonces a partir de eso, yo, de ese ejercicio y de esas 9 aulas, me di cuenta que lo que hicimos con unos estudiantes fue crear como en 30 años, diseñar como unos escenarios, lo que yo les llamaba protópicos, como protópicos. Me gusta más la protopía que la utopía y la distopía porque la protopía es como algo que tú haces día a día por hacer que el mundo sea mejor, ¿cierto? Es como una acción cotidiana incremental de transformación, no algo como un sueño que está por allá, que esos sueños ya en el siglo XX tuvieron unos costos muy altos. El comunismo y el nazismo y el socialismo hicieron barbaries, los campos de concentración, con ideas muy buenas, entonces no podemos repetir esas ideas. Entonces es como que es construir escenarios protópicos y buscar con arquetipos o tipos de personalidades de roles cómo construir esos mundos, pero como lo protópico no es como el escenario catastrófico, sino lo que uno anhela, pues, obviamente ese anhelo basado también con información científica y con informes de los informes que los científicos han publicado, porque tampoco nos vamos a poner a hacer una vaina prospectiva desconociendo como un sentido de realidad humana y como especie que estaba ahí. Entonces salieron como cada uno cogió en el aula que le correspondía, diseñaba el escenario, unos personajes y empezaban ahí un delirio muy bacano porque habían juegos mentales, habían conversaciones, habían, habían ejercicios que invitaban a hacer ciertas cosas como a también abordar mucho paradojas, porque me parecía como que en un tiempo donde eh, las cuestiones alternativas eh, como que se hacían ver desde un lado como de lo bueno, ¿cierto? Como un discurso como tan positivo y tan puro de muchos proyectos y lo que busca la Universidad del Futuro, por el contrario, es como buscar esa convergencia entre toda esta gente, entre Mm. hackers, hippies, outsider, artistas, gente que ni siquiera ha ido al colegio, como hacer un combo mucho más diverso. Entonces empezaban a aparecer esos juegos y bueno, se diseñaron, se jugaron, pero pues son prototipos, son prototipos. Y eso estuvo muy inspirado en una cosa que yo vi en una vaina en Canadá que se llamaba es que Futuros decoloniales. No sé si conoces ese trabajo de Andrea Vanesotti, que también como que estaban haciendo como un ejercicio, después me di cuenta como similar al que yo quería y me inspiró mucho para hacer esos futuros, para diseñar eso. Y bueno. Entonces por ahí te dejo para seguir ahí conversando, no sé. Pues desde ahí a mí, pues digamos como que en los recorridos, esta idea de las prácticas de la libertad y de cómo en la historia, pues estaba pensando ahora que te oía, pues en dos como conceptos que decías, uno es lo de los grupos de afinidad y otro es lo de las zonas temporalmente autónomas, que digamos son dos ideas que a mí me han gustado y me han servido mucho también desde esa inspiración, como en lo que estabas diciendo. Y es que yo creo que hay algo que es clave y es esos impulsos que hablábamos al principio, pensados en lo que decías, de estas metáforas que te llevan a proponer, bueno, voy a hacer este proyecto, pero a veces como que uniendo esas dos ideas, los proyectos son finitos y eso está bien y moverse y decir, voy a hacer esto y se acabó este proceso, se acabó esta sinergia con el grupo con el que estoy trabajando. Eso para mí fue un aprendizaje difícil, como emprender proyectos que uno pensó que eran para toda la vida y de pronto nada, no, pues no siguió como el ánimo juntos y el proyecto se quedó con alguien o el proyecto alguien se lo llevó o uno decidió irse, pero esa dinámica de pensar y de relacionarse con otros es muy significativa e importante, como de cómo organizamos esos colectivos y cómo los soñamos juntos. Entonces, los grupos de afinidad me parece que es algo que funciona muy bien, de cómo hay unas ideas que le resuenan a otros y podemos trabajar juntos por un tiempo en búsqueda de ese bien común, que no significa que es toda nuestra vida, que no significa que todos los huevos están en esa canasta, pero que sí nos permite establecer, como decías, estas conexiones de red para poder ubicarnos y generar conocimiento con otros. Eso me parece chévere, que esas resonancias.
Y lo de las zonas autónomas, pues pensándolo también en el futuro de esta imaginación de lo que puede ser, pero como esa bisagra del tiempo al pensar el futuro nos manda al pasado. Y en Ujú. historia está, él es muy chévere, se llama Hacking Bay, y Hacking Bay tiene este libro, Las Utopías Piratas, que es donde sale el concepto de las zonas temporalmente autónomas. Y entonces, pues es raro, ¿no? Como que a veces uno en ciertas literaturas, hay unas palabras que son muy chéveres, hay otras partes del libro que yo al menos no entiendo bien, como que hay cosas que es como estas ideas, esa recortar y pegar y cogerse de lo que a uno le sirve. Y él habla de cómo se han dado estas experiencias de libertad cuando uno logra como apropiarse del espacio, como un ocupa, que no Mm. solo debe ser o no solo es desde el edificio abandonado, sino que uno ocupa lugares simbólicos, ese diagrama que tú planteaste de las aulas es Mm. una ocupación de lugares, una liberación de un espacio mental, físico y simbólico para hacer cosas desde esa acción del ser libre. Y Entonces, para como, jugar. no, dime. Y para jugar, como para tener como unos mapas que le permitan a uno navegar, ¿cierto? Y me gusta algo que tú dices que me parece muy chévere porque uno se va pegando siempre a los proyectos y va queriendo como que no mueran y a veces extender cosas que necesariamente cerrar está bien. Alguien decía, un man por allá que trabaja la cábala, decía una cosa que me gustaba mucho, me dejó pues pensando eso, esa imagen de él, porque decía pensar los cierres como actos eróticos, como el cierre, la finalización, la terminada. Y curiosamente hace poquito veo una película donde la pareja se invitaba a todos los amigos a hacer la fiesta porque ya iban a terminar y eso fue un festejo pues brutal. Pero la gente como así, ustedes están como locos. Pero sí me quedó pensando en eso del cierre como un acto como con belleza, con amor y con la alegría de que eso no, como que no identifique, porque esa identidad es la que realmente resulta generando a veces las imposibilidades en el trabajo colectivo. Tanta gente aferrándose a que esta es mi visión o este es mi proyecto, que es lo que ha pasado en muchos fracasos de proyectos educativos autogestionados y emergentes, es eso, porque la gente en un momento quiere como poner su idea, su nombre, su marca. O se pone a hacer el proyecto sin el trayecto, se pone a hacer ya como la infraestructura tecnológica, las aulas, a invertir cuando no se ha creado el equipo y la relación. Entonces, como que estamos invirtiendo en relaciones buscando realmente poder sostenernos en un tiempo venidero que puede ser mucho más terrible que el que estamos viviendo, que Claro, a pesar de que claro. vemos que puede. Entonces, como que es, y hay una metáfora muy bonita de Timothy Morton. Él hablaba de los hiperobjetos, pero que él dice que como que es una cosa que es difícil de asir mentalmente, que es difícil comprender incluso racionalmente, como el cambio climático, o, no sé, cosas que desbordan ese tipo de cosas. Entonces requieren, como él decía, como hiposujetos, como sujetos locales. Necesita como una comunidad que pueda acunar esas cosas para poder que la salud mental no explote y entremos en las crisis que ya como profesor hemos visto en los últimos años muchos suicidios en los jóvenes, ¿cierto? La salud mental es una cosa que está alertándonos a nosotros y nos está preguntando radicalmente qué es lo que estamos haciendo, dónde los estudiantes están encontrando sentido, qué sentidos estamos poniendo, como cuidar un poquito más esos espacios, porque no queremos gente muy inteligente, sino también gente como equilibrada con la salud mental, no queremos gente en los psiquiátricos ni más suicidios, sino como cómo poder catalizar esa incertidumbre. Y yo creo que eso como en pedagogía me gustaría que habláramos de eso también, porque parte de lo que tú hiciste en el COCRI tiene que ver un poco con la crisis y con el concepto de que es un momento que genera como incertidumbre, que genera como lo que la pandemia también nos mostró, como el caos, la incertidumbre, pero a nivel social quizás nos falte más por tener mejores habilidades relacionales y también interiores para lidiar con la pérdida, con el duelo, con con todo eso que realmente es duro de masticar y de roer. No sé tú cómo la ves, como...
Estas pedagogías. Claro, Sí, y eso que decías me parece muy importante, no es la palabra precisa, pero estas mortuorias, ¿no? Que tienes un programa de eso, y es que no nos, en esa manera en la que nos educamos emocionalmente, hay una relación con lo que decías, como no aprendemos a soltar, no aprendemos a dejar ir, no aprendemos a cerrar, es un fracaso si entonces tienes un proyecto y tu amigo se lo llevó, es un fracaso si no puedes continuar, es un fracaso a veces pensar, ahora que enunciabas las metáforas que te han movido, a mm, mí me ha pasado algo similar, como hacer muchos proyectos que duraron un ratico, que después no, y es como si uno fuera inconstante y al contrario es como esa posibilidad de sembrar muchas plantas distintas, como una chagra diversa y no quedarse uno ahí pegado de la matica extrayéndole los frutos hasta que la secas. Entonces, pienso que, pues para mí este tema de la crisis, yo durante la pandemia hice un programa de radio que se llamaba Radio Pandemia mm, y fue como durante los racionamientos, no, las cuarentenas y como todo este tiempo y era impresionante porque era sobre enfermedades, básicamente. Entonces era como enfermedades epidémicas. Entonces uno era sobre buenísimo. tuberculosis, sobre VIH, sobre cáncer. Fue muy largo, la pandemia fue muy larga. Y cuando se terminó la pandemia y pues esto estaba en el marco de un proyecto con unos amigos, que es uno de estos proyectos que se acabó y pues se terminó, ya no más pandemia, ya estamos en otra cosa y yo entré en una crisis terrible. Entonces yo de hecho lo nombré luego como una noche oscura del alma, como que Mm, fue un momento brutal de una crisis como de no futuro, pero a la vez como un desgano de yo qué hago y tuvo que ver con la pedagogía y con los espacios porque de alguna manera yo llevo unos 20 años dictando clases y ha cambiado muchísimo. El espacio del aula era un espacio y poniendo palabras, pero era sagrado. Era hermoso, era un lugar donde uno llegaba y los estudiantes participaban, se quitaban la palabra uno al otro, le daban a uno literatura, te recomendaban películas, aprendía uno de grupos musicales que uno nunca había escuchado, había una interacción que uno les veía en la cara de esa emoción de aprender. mm, Y progresivamente con la pandemia, pero también con la crisis de la universidad como espacio y con algo que decíamos, con lo de los fines, como, entonces, usted dicta esta clase y el currículum dice que la clase tiene estos contenidos y lo tienes que hacer. Y estas son las lecturas y estos son los esquemas de evaluación y tienes que hacer parcial y tienes que hacer notas y el mm, corte. Y es como, no, pero yo quiero hacer un proyecto de aula. No, no se puede. Y es que yo quisiera dictar otra materia. ¿Puedo, por favor, dictar un seminario? No. No hay espacio, no hay electivas, no hay lugares. La universidad entra en quiebra, pero esa quiebra también es una quiebra de sentido de lo que, de ese sueño de lo universal y de poder moverse dentro del espacio. Yo eso es lo que siento hace tiempo y es que no me puedo mover, no puedo proponer. Y los espacios extracurriculares, pues a los estudiantes les da pereza. A veces lo hacen, a veces mm, funciona, ¿sí? Pero es algo que también hacen ellos sin uno. Ellos tienen sus espacios y sus colectivos y sus lugares donde no necesariamente está uno bienvenido y está bien, sí, como pues también uno es chévere, pero pues no son tus lugares. Pero mm. el espacio del aula dejó de permitir esto, y algo que es bobo tal vez, pero por ejemplo yo me acuerdo cuando pues no había celular y estábamos ahí. El otro día entré como en una crisis con un grupo y les decía yo como, miren, no es por mí, es por qué no podemos estar presentes. Ustedes están en este salón ahorita, si quieren hacemos la clase más corta, hagamos la clase en media hora, pero estén aquí, Mm, 20 minutos, estemos juntos 20 minutos compartiendo este espacio completamente, escuchando, viendo, como escuchándose unos a ustedes. Ustedes cuando yo hablo me oyen, pero no oyen a sus compañeros. Y es esta adicción con las pantallas que yo también la padezco, no es como hay uno que está libre, no, hay una cuestión con esta incapacidad de estar presentes en el tiempo que estamos viviendo que tiene que ver con la idea de crisis. Porque en ese, uno de el cierre del COCRI para mí, pues ellos pusieron una urna y en la urna las personas metieron sus crisis. ujú, Y yo vi eso y fue, pues tengo que responder mm, porque las personas depositaron confianza.
Mm, y yo tengo que responder. Entonces yo me senté, hice un en vivo y respondí, pues en términos generales, no cada una, sino como la tendencia. Y una de las, salieron unas conclusiones muy chéveres. Entonces una conclusión era, pues la crisis no se supera. No hay un asunto de vamos a superar la crisis para estar en otro momento en el que volvimos a ser felices. No. ujú, Y lo que decías de los tiempos venideros, yo me repito muchas veces, estos son los buenos tiempos. 2025 estamos en los buenos tiempos todavía, porque lo que viene va a ser muy difícil, definitivamente. mm, Y cómo, qué habilidades tenemos y qué preguntas nos estamos formulando para esa vida que vamos a tener que vivir, para esas situaciones extremas que vamos a enfrentar. Porque la crisis, eso es muy capitalista de pensar, la crisis se va a superar, no te preocupes. Es un bajonazo en las bolsas de valores, sino que ujú, la crisis es una situación de catástrofe en muchos sentidos, económica, ecológica, emocional, que decías, de salud mental, de, en estas crisis que salían, había una preocupación y una agonía de no hay futuro, de para qué estoy estudiando, de qué voy a hacer, de no quiero y no tengo una motivación, no tengo un interés, no tengo una motivación, no tiene sentido, una crisis del sinsentido que tiene toda la razón porque pues no hay trabajo, no hay una satisfacción en la clínica que hicimos sobre el desempleo, como el trabajo de producirte felicidad, el trabajo de producirte dinero. ¿Para qué trabajamos? ¿Qué es lo que ujú, llamamos trabajo y cuáles son esos espacios de satisfacción personal que podemos vincular con lo que hacemos materialmente, cómo nos proveemos la sobrevivencia desde lo material, cómo pensamos eso? Entonces decíamos ese día, es que tenemos que hacernos preguntas complejas y mm, pensar algo como el trabajo o la libertad o la felicidad no son preguntas inocuas. La mm, filosofía se convierte como en este imaginario de una gente que habla ahí unas cosas, pero hay unas preguntas que solo podemos resolver desde la filosofía y que resultan muy importantes para hablarlas en este presente en el que estamos. Y preguntarse por, bueno, ¿el trabajo debe darte felicidad o no? Generó un debate impresionante entre los que estaban presentes porque había personas que decían, no, yo trabajo de 8 a 5 y no quiero volver a saber nada del trabajo. Mi vida no es el trabajo y no quiero que lo sea. Y otros decían, no, para mí sí. Yo necesito que el trabajo sea un lugar de satisfacción y de crecimiento espiritual. Si no, no mm, tiene sentido. sí, Entonces, ¿quién está en lo correcto? Ninguno. Pero plantearnos la conversación es algo que es urgente. La universidad lo permite, no tanto. A veces. a ver. Uno siempre saca el pedacito y logra llevar una discusión a que ellos se involucren, a que ellos planteen, a que haya como espacios de diálogo, pero, pero también es como es muy complicado porque pues yo no sé si tú estás como de una forma más estable, yo soy profesora de cátedra y ahorita en uno de los grupos que tenemos de profes de cátedra, no, esto es tristísimo. Esto es tristísimo. Siempre que alguien interviene es desgarrador porque estamos muy mal laboralmente. Cada que empieza el semestre se despiden 5. No me contrataron este semestre, compañeros, que estén muy bien, gracias, fue un gusto conocerlos. Eh, Luchemos por nuestros derechos laborales. ¿Cuáles? Estamos en prestación de servicios. ¿Qué sentido tiene? No somos nadie. La universidad toma decisiones en las que nunca se nos incluye. Y es como también todos los compañeros de cátedra, pelados mucho más jóvenes que yo, con un impulso de hacer cosas y te das todo el tiempo contra los límites del salón, contra los límites de la plataforma y contra, sobre todo, es como oídos sordos. La universidad no escucha, los estudiantes a veces tampoco, y está uno ahí como nadando contra la corriente con unos sueños de lo que podría ser la universidad, que con lo que decías del juego y estas otras cosas, de estos espacios que no son las aulas, como que vivimos en esa ensoñación también de hay algo muy importante que hay que hacer, hay que reformular qué es lo que estamos, qué es lo que las personas que están
en edad de desarrollo de la curiosidad necesitan aprender y yo pienso que necesitan aprender a plantearse preguntas, a buscar respuestas, a plantear como esas inquietudes desde un lugar genuino de cuáles son las preocupaciones, de cuáles son los intereses. Aprender a leer, no de sentarse a leerse un libro necesariamente, sino de aprender a buscar información, a hacer ese tipo de preguntas de lo que decías de tus 9 espacios, el tema de la crianza, el tema de la muerte, el tema de la sexualidad, el Ajá, tema de la profesión, el tema del oficio, el tema del barrio, el tema del cultivo, ¿no? De cuáles son esos principios que les preocupan, que nos preocupan, para poder construir a la inversa, porque creo que desde hace mucho tenemos estos currículos y desde ahí generamos una serie de conocimientos, no sé, pues por ejemplo con lo de los programas de clase, como tiene que presentar el programa, no sé, y llena uno eso de lecturas y de cosas, y esta lectura está muy chévere y esta otra, y los estudiantes no están leyendo. Entonces quieren ver videos, no ven los videos, los ponen a por dos, uno que otro sí, pero cuando uno logra en ciertos momentos en el aula despertar una inquietud que los mueve, el otro día, pues un grupo que no leen nada, y entonces estaba yo y les dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio, cada uno tome una hojita y quiero que me describan el dolor más fuerte que han sentido. Dolor físico o espiritual, lo que quieras. El dolor más fuerte que tú has sentido. Y de pronto están todos en el salón, cada uno en su hojita, 15 minutos escribiendo. Entonces, bueno, pues si el que quiera, pues lo vamos a socializar y vamos a hacer en el tablero como un mapa del dolor, como de las palabras que ustedes asociaron con dolor. Y empiezan estas personas, entonces una liposucción que se había hecho, otro que cuando le habían sacado una muela, otro que cuando se había muerto su padre, otro que cuando lo había dejado su novia, otro cuando lo había dejado su novio, y empiezan a salir y unas metáforas hermosas mm, de sonidos. Entonces era como el dolor, pero que me interesaba que lo plantearan también desde la experiencia sensorial. Entonces empezaban a hablar de la ráfaga de viento helado, del espacio oscuro, y se terminó generando en el tablero algo muy lindo porque los dolores físicos eran más calientes, ardientes, secos, y los dolores emocionales eran fríos, húmedos, abismales. Entonces es lindo porque pues es como la teoría de los humores también, ¿no? Como la mm. melancolía contra la ira. Y de inmediato empezaron a conectarse y desde esa construcción, desde lo que ellos enunciaban, como coger esa manifestación de palabras y darle un orden de la forma geométrica con vínculos, empieza a haber una integración de ellos, como la atención estaba ahí. ¿Cuál fue el resultado de la clase? No sé. Como en términos de currículum y RAE, no sé. Pero hay unas reflexiones que surgen desde ahí y que terminan dándoles a ellos la posibilidad de sentir que lo que manifiestan es válido. Y Ujú. uno lo conecta con otras cosas y se convierte pues en un ejercicio interesante, pero sí, sobre todo es que hay otros lugares, pues como espacialmente hablando, desde los cuales cuando nos encontramos a construir espacios pedagógicos resulta mucho más nutritivo, como desde lo horizontal, desde abajo, desde partir de un punto, de una pregunta clara. A Mm. veces partimos de unas cosas súper complejas o desde lecturas que a ellos no les interesan y a veces plantearse, no sé, oigan, ¿ustedes qué creen? ¿El trabajo debe hacerlos felices? Sí, Y a no veces son son cosas preguntas, sencillas que y, puedan y, detonar una producción de conocimiento y una inmersión mucho más profunda que miles de referencias y herramientas, a veces más sencilla. Ahorita que tú hablabas lo del dolor, tú me hacías recordar un ejercicio que hicimos fue pero alrededor de los besos. ajá, Escribiéramos sobre un beso que quisiéramos y las imágenes y la poesía que salió y luego yo lo que hice fue juntar todos sus textos y eso pareció leyendo una literatura mística
Ajá. parecía como un texto como, wow, esto parece como, hay una por ahí, una monja que yo he leído que tiene unos textos místicos de como erotismo, no recuerdo el nombre, pero entonces me acordaba mucho de ella, pero entonces coger como las metáforas de eso y como que salen muchas imágenes, mucha poesía, eh, cosas que de pronto nunca ni siquiera habían puesto en un papel y en términos Mm, como hacer el ejercicio un poco más literario de hacerlo, fue algo bellísimo también, pero con el dolor también es algo que, que es lo que yo he pensado que es la metáfora, digamos, el dolor y la verdad están relacionados. ¿Cómo nos relacionamos con el dolor? Es también nuestra relación con la verdad. Entonces, hacer un esclarecimiento de la verdad, no solamente política, sino también en todos los niveles, eso lleva a hacer unos insights en educación que son, pero profundamente poderosos. Eh, yo lo he estado también intentando hacer y claro, se cuentan cosas en primera persona que hacen que las otras personas no se puedan poner a coger el celular porque está contando algo tan importante y es ahí donde se fomenta la empatía, es a partir de esas historias, de momentos así también muy maravillosos y místicos como momentos muy profundamente desgarradores. Esos dos momentos necesitamos integrarlos más, porque uno normalmente pasa es como en unos niveles más normales y cotidianos de la experiencia, pero en unos momentos duros, así como el que tú hablabas de esa noche oscura del alma, esos momentos son súper importantes de integrarlos bien como con creatividad y como con amistad, porque en esos momentos donde hay crisis, lo que yo he visto también es que uno también está buscando también nuevas amistades y dejar otras viejas. Es como también, ojalá se aparecieran en esas crisis las personas que también están en esa desilusión, porque decía incluso que el nacimiento de la filosofía, más que por el asombro, es por la desilusión, porque algo desilusiona y toca que es que pensarlo, toca que imaginarlo, toca que reflexionarlo, porque algo que ya no, y está muy bien, que hay tres grandes desilusiones que estamos teniendo también como humanidad, que yo siento una desilusión a la política, mm, a la mercadotecnia y de todo el marketing y todo ese modelo, y a la educación, porque todos que están queriendo manipular, están queriendo como no son como sinceros y están es como engañando, ¿cierto? El mercadeo engaña, la política engaña y curiosamente la educación que deberíamos tener en estos tiempos la mejor educación, paradójicamente estamos, lo que tú dices, con una educación muy tecnocrática, muy paila, muy reducida, en un momento donde hay mucha más apertura comunicacional e informacional, pero ahí hay un tema grande y es el tema que también con los maestros están lidiando fuertemente y es la atención. Este tema de la atención es una cosa, pero alucinante y entonces mirar cómo hacerle la historia a los espacios atencionales, a las tecnologías sociales que realmente generan esa atención. Cuando alguien prende un fueguito, como que eso crea tensión. Cuando se están colocando palabras profundas, hay una tensión y un campo magnético que se crea que, no, que va más allá de lo que alguien está diciendo, sino que eso se puede volver medicina para todo el grupo, ¿cierto? Entonces, alguien dice algo y como eso es lo que nos une, y solo, como decía alguien, solo podrán salvar el mundo los que tienen el corazón roto. ¿Y quiénes no lo han tenido? ¿Quiénes no han tenido una desilusión? ¿Quiénes no han estado en un momento de crisis? Eso, la crisis lo que lleva, o por lo menos la reflexión que yo he venido haciendo, hacer esas conexiones con el otro, quitándonos un poco como tanta superficialidad que a veces está en nuestras conversaciones y o bajar mucho o subirla mucho y mirar, entonces la fiesta, el humor, maneras hermosísimas de trabajar. Entonces es como que yo estaba mirando cuáles son los elementos y cuáles son las psicotecnologías que como maestro uno podría empezar a integrar y he estado pensando en el humor, en la fiesta. La paradoja también me gusta porque también desubica un poco y contrasta, te saca un poco te pone algo que requiere matiz, que no es esto ni lo otro, sino que requiere como hablarlo, depende en qué contexto, en qué circunstancia de tiempo, modo y lugar, como que hace que no se haya una definición tan dogmática del conocimiento, sino que requiere un abordaje ético de las cosas y eso está muy bacano que pase. Bueno, y hay otra cosa, el ritual. El ritual mm. también, hay mucha ritualidad en las comunidades ancestrales, en las comunidades afroamericanas, en las comunidades urbanas también, urbanas, en el hip hop, bueno, en muchas, incluso en Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Hay como gente que se reúne a compartir ciertas cosas y se resulta transformando. En el caso de Alcohólicos Anónimos es maravilloso porque
porque son espacios donde van a contar la verdad, sin mucha, y van a encontrarse con otros que también están en lo mismo. Entonces yo creo que esos espacios que tienen esa ritualidad, y esa ritualidad, pues cada comunidad define cuáles son las cosas que realmente conectan al grupo, porque el grupo no va a conectar siempre con lo mismo. A no todos les va a gustar la naturaleza, porque hay gente que se conecta caminando por el bosque y haciendo como exploraciones sensoriales, y eso está muy bien, y eso hay toda una línea pedagógica que coge fuerza, como volver a conectar como con lo salvaje, con la naturaleza, con lo vivo, porque eso también como que genera esa vitalidad y despierta esa atención. Pero entonces como que cada comunidad debería encontrar esas maneras que le ayudan a conectar. Mm. Pero entonces yo he encontrado en mis pedagogías que el humor, lo que te cuento, como que realmente ahí ya hay una inmersión y hay una cosa súper bacana y quiero seguir como ahondando también. Y bueno, las experiencias así como del amor, como lo que yo te contaba, lo de los besos, es porque aparecía en una poesía muy, muy, muy bonita como del ser, como una cosa que ya no era tan tocaba más lo espiritual, tocaba más un poco como una coordenada espiritual. Entonces siento que, que valdría la pena como seguir conversando sobre esas cosas. No sé qué, por dónde quisieras ahí entrarle a Mm. Pues entonces, como para conectarlo, entonces Radio Pandemia se acabó ese proyecto. Pues el proyecto siguió sin mí, en realidad es lo que pasó, y yo entré en esta crisis. Y entonces yo dije, nada, tengo que ponerme a hacer algo porque necesito pues estar, como empezar a pensar en alguna cosa. Y empecé a pensar en lo del programa y hablando con un par de personas me decían, no, Radio Pandemia era muy chévere, pero porque estábamos encerrados. Pero ahora pues uno ya no tiene el tiempo de oírte hablar 1 hora y media. Sí, Claro. como ya no es ese el tiempo. Entonces yo le pregunté a unas cuantas personas, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a escuchar? Mm. Y me dijeron 2 minutos. Ah, buena madre. Y yo, 2 minutos, sí, sí mucho. Y Uf, entonces yo dije como, bueno, va para esa, 2 minutos. Voy a hacer unas cápsulas de 2 minutos de duración. Y fue pasar de un programa de 1 hora y media a un programa de 2 minutos. Pero, que es respondiendo a lo que planteabas, yo me di cuenta y es como desde mi propuesta de pedagogía hoy, mm, en los mínimos espacios que ocupo, yo hubo momentos que dictaba muchas clases, ahora dicto muy poquito a personal de salud básicamente, y yo entendí dos cosas. Una, lo básico y lo simple. Hay que retomar preguntas básicas, preguntas claras. mm, Me pasaba a veces, pues yo he trabajado con enfermeras, odontólogos, pero uno proviene, pues médicos, gente de salud pública en este momento, o artistas o ingenieros, y uno proviene como de unos saberes que son a veces muy complejos de entender. Entonces yo me di cuenta que yo hacía preguntas que no me entendían, mm, no porque ellos no fueran inteligentes o porque no hubieran leído, porque no, porque mi pregunta era compleja porque mi pregunta traía cajitas de sorpresa y mi pregunta traía como un quiebre erudito que no generaba comunicación. Entonces yo no recibía respuesta porque la pregunta era difícil y porque la pregunta era difícil porque nos enseñan a que una pregunta difícil es estimulante y genera como esas conexiones con el mundo de la universidad. mm. Entonces, las preguntas, lo simple y lo básico, que tal vez suenan como palabras, mira lo chistoso, ¿no? Como que suena como, uy, no, eso es muy simple. Pero lo simple es tal vez de las cosas más difíciles de alcanzar, es poder hacer una pregunta simple, Mm. poder proponer una conversación desde lo básico, ir a las bases, a los componentes. Entonces, por ejemplo, eso me lo permitió este proyecto de las palabras de la caosa, era como partir de algo y darle precisamente esa dimensión de sentido desde algo que inicialmente es básico, es simple, ¿Cómo es te llegaba una... esa palabra? Ah, ¿Cómo te llegaban a ti esas palabras? no, pues yo Porque veo tengo que son muchas palabras. Es una palabra, jugar o pitoniza o vísceras o ¿de dónde llegan esas palabras? Hay 2 temporadas. La primera temporada fue en ese momento de crisis y fue como, van a ser 4 palabras por letra.
Ujú. Y yo tengo dos hijos. Y entonces el reto fue como, si yo escojo las palabras, va a ser una cosa súper compleja. Y voy a escoger unas palabras mañosamente, de Claro, lo que sé. el Entonces las sesgo. palabras las van a escoger ustedes. Ah, Entonces van a escoger sí. cuatro palabras. Entonces por eso hay unas palabras que son como renacuajo, ¿no? Como Mango. palabras que yo nunca hubiera escogido, porque Ah, pues obviamente me sacaba como de ese lugar de confort y ahí pues eso fue interesante. Entonces, lo básico y lo simple, reformulando ese valor que le damos a lo básico y lo simple. Tenemos que poder plantear preguntas que permitan elaborar respuestas y no que a la hora de hacer la pregunta, como también las preguntas que a veces ya contienen la respuesta en sí mismas. Sí que es ajá. pura retórica académica de estoy preguntando aquello que tienes que responder de la manera en la que el libro lo dice, o en la manera en la que lo vimos en la clase, o en la manera en que tal autor lo dijo, sino plantear preguntas donde las personas se sientan que su saber es relevante para contestar. Y mi otra estrategia terapéutica pedagógica es con personal de salud, es cómo hago yo para que ustedes puedan situarse desde los sentidos del cuerpo aquí y ahora. Yo quiero que yo vaya donde una enfermera o yo vaya donde un doctor, que en los 5 minutos que tiene para verme, me vea y que podamos retomar eso que fue la salud, el trabajo con el cuerpo de otros siglos, en el que no tenías el cuadro hemático, los paraclínicos, la hoja con la historia clínica, sino tenías a la persona enfrente. Entonces, el color de los ojos, el color de la piel, si la piel está seca, si la persona está cojeando, si huele raro, si tiene las uñas comidas, si está sudando mucho, si tiene el pelo quebradizo, ¿no? Si se toca de alguna manera, si está ladeado, si está parpadeando mucho un ojo y el otro no, ¿no? Como yo necesito que ustedes puedan ver de nuevo. Entonces les hago unos ejercicios de observación y escucha atenta y he Buenísimo. logrado como modificar las clases cumpliendo con el currículo, pero he modificado las clases y lo que les pido finalmente es hablar con alguien. Es el trabajo de clase y es sentarse a hablar con alguien, ponerle atención a esa conversación, normalmente vinculada entonces pues como con alguna enfermedad, pero pues todos estamos enfermos, entonces finalmente da igual a quién entrevisten y que se sienten, hablen con esa persona y me hacen, pues lo que me entregan es un ejercicio de observación atenta del espacio, de la persona, de la conversación, de a qué olía, qué sentían, dónde estaban, cómo fue, y después un análisis como de cuál es esa relación, ese relato de la enfermedad que la persona les da, pero tienen una obligación, una en el trabajo, y es que a la persona que entrevistan le tiene que servir para algo haber hablado con ellos. No es sacarle la información para entregármela a mí, sino es ofrecer un espacio de escucha terapéutica para esa persona con la que están hablando, que esa persona pueda resolver algo en esa conversación. Porque además, como es personal de salud, pues las personas muchas veces sí elaboran, por ejemplo, claro, te dieron el medicamento, estás en el tratamiento, todo, pero es que resulta que en el fondo tu condición de salud, enfermedad, tiene un componente de culpa. Te sientes profundamente culpable o te sientes avergonzado Mm. o tienes miedo o tienes angustia o estás preocupado porque no sabes cómo vas a pagar el tratamiento. Y eso empieza a salir en estos relatos, que hay un asunto del cuerpo, hay un asunto del sistema de salud, pero hay un asunto emocional que nunca se trata y que a la hora de tener es maravilloso porque cuando las personas tienen la oportunidad de ser escuchados, todo eso sale a la luz. Entonces, lo que yo se supone que tengo que hacer otras muchas cosas y un montón de conceptos y de teorías y la clase es súper compleja, como esas clases que yo dicto, yo no hice el programa, a mí me contratan para dictar un programa. Pero entonces lo que yo he hecho es
pues yo estaba profundamente aburrida también, no solo por los estudiantes, sino corregir un montón de trabajos hechos en ChatGPT, copiados de internet, como dame cuenta del concepto de no sé qué, pues uno copia y pega cualquier cosa y ya. No hay aprendizaje, ni para ellos, pero tampoco para mí, porque entonces yo empiezo a corregir Claro, automáticamente y me importa una mierda, como entonces, lo que hice fue, en el muy pequeño espacio de maniobra que tengo, tomar la decisión de dos ideas claras. ¿Sí? Como esto es sencillo, es un espacio de escucha y observación atenta. Y dos, quiero que esa observación y escucha atenta se haga involucrándose ustedes desde los sentidos. Entonces, no la tienen que grabar, no la tienen que transcribir. ¿Cuánto tiene que durar la entrevista? 3 horas, 2 horas, 1 hora. Y han pasado unas cosas increíbles. Porque entonces, por ejemplo, me acuerdo una estudiante que la primera pregunta que ella iba a hacer, porque me dejan ver las preguntas antes de la entrevista, la primera pregunta era, ¿has pensado en la eutanasia? Entonces mm, yo le dije como, bueno, esta pregunta está un poquito dura como para comenzar la entrevista. muy Yo propongo claro. que, pues, más bien, como que hablen de cómo fue tu niñez, ¿no? Empecemos por algo, como sitúala en un lugar de confianza y de tranquilidad hacia ti. Sí, como si le botas la eutanasia de una es muy duro. Se va a resistir, claro. Entonces, hizo la entrevista, se acabó el semestre, todo, y al final cuando entregó el texto, me dijo, profe, yo puedo hacer un texto como más abierto, pueden hacer lo que quieran, me pueden entregar crónica, narrativa, poema, lo que quieran. Entonces yo sí, claro. Y entonces escribió un texto muy particular, como con un formato. Entonces, pues yo hablé con ella y le dije, como, bueno, está muy bonito, pues saco, yo le pongo 5 a todo el mundo, saco 5, excelente, tal. Y me dice, profe, es que el texto lo voy a leer en el entierro de mi tía. Entonces le Wow. dije, ¿tu tía, la de la entrevista? Me dijo, sí, porque tomó la decisión de la eutanasia. Entonces esta mujer llevaba viviendo con dolores insoportables durante muchos años y su sobrina la entrevista, viven todas juntas estas sociedades de mujeres que vive tía, mamá, abuela, sobrinas en una casa y la tía no había podido verbalizar que su única motivación de soportar el dolor era que pensaba que su familia no podía seguir sin ella. Y en la entrevista, la sobrina pudo decirle, nada, tía, descanse, no es por nosotros, ¿usted qué quiere hacer? Sí, como nosotros vamos a estar bien, pero no queremos que usted viva con dolor. Y Claro. la tía tomó la decisión. Entonces, así y de verdad yo siento y yo me siento muy contenta porque es una clase que no les gusta, es una clase que es parte de un pensum obligatorio, de un crédito, si es como, no tienen una motivación, las otras clases son como lectura de signos vitales, canalización, rotación en el hospital, sí, como esta clase es algo que ellos no entienden para qué, Claro. y creo que esta manera de abordarlo les transforma, no a todos, pero sí a algunos, su experiencia humana y yo pienso que los hace, por ejemplo, con lo que hablabas ahorita de la empatía, en una de las clases salió algo muy chévere y es que yo les decía, la empatía no es algo que ustedes dan, sino es algo desde esta idea del profesionalismo en salud, de sé empático, sé humanista, sino salió eso y les decía, la empatía es algo que ustedes se tienen que ganar del paciente. Ustedes tienen que lograr que el paciente sea empático con ustedes. Lo estamos viendo al revés, no es algo que ustedes chequean en una lista de habilidades de la enfermería, sino que ustedes tienen y su trabajo como enfermería se completa si esa persona siente empatía por usted, si se siente tranquilo, si reconoce que usted tiene buena mano, si usted lo mira a los ojos cuando esa persona le está diciendo del peor dolor de su vida, porque hay una desnudez en esta experiencia mística que sucede en el arte, esto que decías de cuando otra persona te está diciendo eso que tanto le duele y tú lo miras es porque te conmueves, o cuando ves una obra plástica y la ves realmente es porque hay esa experiencia del moverse con el otro. Y es algo que hemos ido perdiendo, creo yo que por, pues,
es esta dificultad, esta imposibilidad de estar presentes. Y Mm. esto del aquí y ahora y el zen y todo esto que es tan difícil, yo no puedo meditar, es algo que suena como uno de estos paradigmas de aquí y ahora, pero es que no sabemos cómo estar. Y quería decir algo que también me parece muy chévere lo que decías, y es otro ejercicio que es clave y es las metáforas, porque pensar la metáfora nos permite deconstruir el lenguaje desde un lugar muy genuino, ¿sí? De cómo nos damos cuenta en el uso del lenguaje poético Ah, que el lenguaje es una construcción simbólica que estamos negociando constantemente y que le damos una carga de sentido a las palabras, que a veces, contándolo con lo del humor, que a veces no entendemos realmente qué significa una palabra y le ujú. podemos dar una connotación graciosa o yo puede que no entendí el chiste y me molesté. Entonces, que es algo que en Manizales dicen y que es graciosísimo, pero yo no lo entendí, ¿no? Entonces, entender y compartir esos espacios de cómo construimos lenguaje y cómo la metáfora se vuelve un lugar, por ejemplo, en el campo de la salud, es algo en lo que yo les insisto un montón y es la forma como las personas hablan sobre su cuerpo, sobre su dolor es supremamente significativa. Y yo voy con mi protocolo de definición de sintomatología y resulta que la persona me está diciendo que le arde o que siente un hueco o que tiene como una humedad, ¿sí? Las personas hablan de su cuerpo y te describen lo que sienten, pero desde esa misma idea jerárquica del conocimiento, eso no es relevante. Entonces es como aplicar eso que hablábamos ahorita, como desde dónde es que recogemos esas experiencias de la realidad. Y a mí me gustan los libros y hay teóricos que me gustan y no es como totalmente iconoclasta de romper con todo, pero sí creo que necesitamos contar con unos materiales y con unas, como con unos lugares de la conversación que tienen que depurar estas construcciones teóricas y estas estructuras. Porque pensando en la universidad, siento que ese es uno de los grandes problemas y es que la universidad se cristalizó, ¿sí? Y en el espacio, por ejemplo, donde yo estoy, de verdad yo me cansé de, quiero hacer algo, quiero hacer un seminario. He propuesto, sí, como lo que quieran, como sea, hagamos cosas. Y lo que recibe uno es, no se puede. El currículo es así. La última reforma aprobó esto. No hay espacio para esto. Con una cuestión adicional y es que se está contrayendo desde lo económico, sobre todo en la universidad privada, hay muchas disciplinas que están en vía de extinción y que yo siento que no hay nada que hacer. Y nos Sí. enfrentamos a una necesidad de cuáles son entonces los espacios en los que podemos generar pensamiento, lo voy a decir filosófico, pero en ese filosófico entiendo artístico, emocional, relacional, histórico, ciudadano, comunitario, como dónde es que nos vamos a entrenar o dónde es que vamos a desarrollar esas habilidades de pensar con otros, porque no es el aula, porque no es el colegio, menos el colegio es una bestialidad hoy por hoy, es un Mm. espacio supremamente, es un parqueadero con unos profesores en sueldos pauperizados, en unas condiciones muy violentas, mamados, agotados, sin ganas. Entonces, ¿cuáles son esos espacios? Entonces, por ejemplo, lo del museo a mí me parece muy chévere porque ellos tienen esta vocación desde lo público, ¿no? Desde espacios que son públicos, la biblioteca, la Luis Ángel, el Tintal, la Virgilio, pero es necesario lo virtual también. Los espacios virtuales, yo creo que hay una vaina con los costos, con el ahorro de costos, que es algo que es muy importante. Tú haces este programa porque lo quieres hacer, y genera como un escape también de esa lógica de necesitamos un presupuesto y necesitamos ganarnos la convocatoria y entonces vamos a No, hacer un proyecto, qué día ¿sí? yo en una universidad planteé un proyecto similar a los que ya estaban latiendo en mí de asociar conversaciones con diferentes actores que tienen en común pues la libertad y las ganas como de proyectos ambientales, permaculturales, artísticos. Y yo hoy propuse eso y para hacer 4 programas eso era como, porque pues como una universidad es de una universidad, pues obviamente sí hay que empezar
a tener un presupuesto y una cosa y tal. No se dio nada. Después me sacaron de esa universidad porque eso colapsó, porque también hay una crisis también después de la pandemia, la universidad entró con unas personas que buscaron solventar la crisis vía tecnología o vía, como, ¿cierto? Como una vía, porque muchas de las soluciones y de los problemas que tenemos son problemas cómo solucionamos las cosas. La mayoría de cosas, mira, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la bomba nuclear, ¿cierto? Y hay muchas cosas que estamos intentando resolver. Hay alguien que habla de eso que se llama el solucionismo tecnológico, que muchos de los problemas que tenemos es que no es en lo mal que somos, sino en que muchas de las soluciones no pensamos en las otras cosas que están pasando alrededor, ¿cierto? Entonces la gente piensa que entonces ya con las tecnologías energéticas van a crear ya lo que se pensaba también cuando llegó el Internet, eso va a ser una educación fantástica y mira en lo que estamos. Mira la paradoja, pero cuando tú te acuerdas un poco el lenguaje en el 2000 y había un gran espíritu de la cultura libre y de yo no sé qué y de que iban a generar, obviamente han pasado cosas interesantes, pero yo no he visto, yo no sé qué ha pasado con todas esas metáforas de estos colectivos que estaban pensándose así, dónde están y qué ha pasado con eso, porque el viraje que tuvo la tecnología y la educación, eso lo que nos daba. Entonces han llegado como personas que han resuelto vía tecnológica y lo que llaman tecnocráticamente, pero sin una profundidad y sin una mayor como apertura a realmente hacer el cambio, porque no se va a dar desde ahí adentro, se va a tener que hacer desde afuera y siempre ha pasado así. Yo lo que empezaba a mirar en proyectos alternativos educativos universitarios. Por ejemplo, Michel Onfray, este filósofo, hizo una pedagogía popular en Caen, que sacó un librito muy lindo donde hay como toda una, incluso hay como también una apuesta arquitectónica de cómo serían esas metáforas a partir de ese pensamiento filosófico, cómo tendrían que ser esas aulas. Y eso me parece también interesante, pero eso se puede hacer es como trabajando yo con arquitectos, con ingenieros, con artistas, y eso es lo que también estoy buscando en este espacio, tratar de hacerlo es el desafío. Entonces hay una cosa que me gustaría tocar que tú lo planteaste y que tiene que ver con lo de la salud. Me llama mucho la atención eso de que uno en la salud no solamente lee un diagnóstico que da una máquina, sino que es también una lectura que uno hace del otro. Y eso uno también lo que hace también uno en pedagogía y en educación es también leer un poco el aula, leer qué traen estas personas, quiénes son, cuál es su arquetipo principal, cuál es su riqueza, qué es lo que se le va bien hacer bien y lo hace sin que le tengan que pagar. Hay gente que dice, uy, usted tantas conversaciones que ha hecho y cómo ha hecho, pero es que uno le gusta y se le facilita, entonces hay que mirar qué cosas en un grupo se les va bien hacer. Y hay cosas que uno no se le va bien hacer, pero las hace, pero esos son como el arquetipo secundario, como que, bueno, esto lo hago, pero entonces, ¿cómo poner uno dentro del aula a jugar en ese papel donde más sabe jugar, a ver qué puede pasar y como un equipo de fútbol, hay unos que son delanteros, defensas, arqueros y se necesita como esa colectiva. Pero volviéndolo de la salud, me gustaría que habláramos un poquito de eso porque siento ahí como una cosa importante de una perspectiva más amplia de la lectura. Del cuerpo, un profesor puede estar hablando algo y en el cuerpo estar diciendo otra cosa. O incluso Ujú. en un conflicto tú puedes ver que alguien está diciendo algo, queriendo zanjar esa dificultad, pero con el cuerpo está diciendo otras cosas, entonces como que hay unas contradicciones y a veces yo lo que siento es que lo que realmente alguien aprende de uno no tanto es lo que uno dice, sino también cuando hay una dificultad, cómo la resuelve, como la performance, eso se aprende y eso como que el estudiante, eso es lo que realmente crea la confianza en el grupo, no lo crea el tono, porque entonces la gente dice, ve, tú cómo hiciste eso, esos juegos, y si lo hiciste solo en una clase, y cómo surgieron esas cosas tan maravillosas, entonces uno se pone a ver es que hay una cosa muy sutil la confianza, el no meter uno, encajar a las personas otra vez en el modelo viejo de educación, sino como que sacarlos de ahí como para poder que se quiten ese personaje realmente aprendido de una forma de ser estudiante que es no ayuda para lo que uno está planteando. Tiene que uno que cambiar el performance, tiene que cambiar un poco la metodología y tiene que empezar uno como, a mí me gustó mucho eso con lo básico, con lo sencillo. Mira que a veces en la formación del CEN, a veces les dan un koan que es una pregunta que Ujú. parece absurda y que tiene uno que sentarse a mambiar esa palabra por un rato largo y no salir con la respuesta rápido.
¿Cuál es el sonido que hace un aplauso de una mano sola? Algo así. Hay uno que como que dice así, como, ¿cuál es el rostro que tenías tú antes de que tus padres nacieran? Como cosas que como que ponen a la gente y la desubican como, y el maestro cuando el estudiante llega y dice, ya encontré la respuesta. No, señor, todavía no, porque parece que entonces la respuesta, y ahí te la vuelvo a soltar la palabra para seguir hablando, es que cuando mucho del conocimiento se hace siempre es como en una tercera persona, aquello, eso, esto, lo otro, pero cuando viene la primera persona, con toda su fenomenología, con todo su marco de percepción, con toda su historia, con sus traumas, con todo lo que trae puede ser uno, eso ya empieza a crear un conocimiento que el ChatGPT ni otras cosas van a poder crear. Entonces yo lo que he estado pensando con las conversaciones también, que son como una nueva forma de literatura, de libros, que son vivos, que siempre se están haciendo dependiendo con quién estás, no es algo como que tú escribes algo y tú lo lees y eso es un conocimiento ya del pasado, pero la conversación siempre es algo como que siempre se está creando en el instante y eso es muy bonito. Y para terminar, la hija de mi compañera fue de una médica y la escuchó tan bien y fue tan presente que eso es lo que sanó más que lo que le dio la medicina, como que sintió que le dio el tiempo suficiente para estar ahí presente. Y esa presencia es sanadora, esa presencia también genera como lo que realmente la gente realmente está buscando en el médico. No está buscando solamente una medicina, sino que está buscando es como sentir el otro radicalmente ahí, presente, ¿no? Y en esa presencia la que realmente resulta haciendo, tanto en medicina como pues, en educación, como una cosa, y en los rituales también. Tú te pones a ver esos retiros que la gente hace y lo que buscan es crear un campo de presencia y de llevar a la gente en un espacio donde se haga más, esté más ahí. Y a veces pues las comunidades también tienen plantas de poder para que esa presencia se haga también. Hay como unas psicotecnologías que hay, que también tendríamos que mirar que puedan ayudar que esa presencia, como el fuego, como el mambe, ¿cierto? Cada comunidad tiene una planta que ayuda a que esa presencia sea más. Entonces yo creo que, no sé si hice alguna pregunta, sino que estoy hablando un poquito de lo que tú estás planteando y me llama mucho la atención eso de en educación, cómo podríamos entender más esa lectura del cuerpo y cómo cuidar también Pero yo creo entonces para esa atención eh, necesita uno tener como un trabajo muy fuerte sobre el tiempo, la calidad de su tiempo y de la energía que tiene. Como que son dos, es una cosa que yo he venido preguntándome en los últimos años o meses más bien, es como eso del tiempo, como bueno, porque mira que ahorita hay un problema muy grande en estas comunidades, por ejemplo, cuando queremos hacer cosas desafiantes y nuevas, es que no hay tiempo, la gente está en muchos trabajos, o que no tenemos culturalmente la costumbre de invertir en otras cosas que que no están con las recompensas anteriores con las que estábamos jugando. Entonces, como la pregunta que yo me hago es cómo empezar a crear unos estímulos que realmente hagan que la gente participe, que pueda poner su tiempo y su energía en proyectos. Porque lo que yo he visto, mira pues ahí para terminar esto, cuando uno tiene tiempo y no tiene energía, puede tener el tiempo, ¿cierto? Pero no tiene energía, uno se siente como aburrido, como que bueno, todo el mundo de tiempo, pero sin energía pues se vuelve como Pero, y la otra cosa, uno tener la energía, las ganas, ¿cierto? La pasión y no tener el tiempo, que es lo que muchas veces pasa en este tipo de proyectos, es que se hay la procrastinación y hay como también como la frustración, como que, ay, yo quiero hacer eso, pero ¿a qué horas? ¿Cómo voy a dejar mi sueño más profundo para los domingos por la tarde? Nos decía a veces que no podemos dejar nuestro proyecto, nos lo decía un profesor cuando yo estudiaba que nuestros sueños no pueden dejarse solamente como para el último día cuando ya estemos cansados, sino como que eso debe ser como lo que podemos invertir eso. Entonces, me parece muy chévere que como sociedad podamos, como a nivel político, crear infraestructuras, reducción desde la jornada laboral, ¿cierto? Como que el trabajo realmente, el cambio energético requiere un poco repensar el trabajo, requiere repensar el tiempo, cómo darle más, como que esa pregunta del tiempo y de la energía sea abundante en la sociedad y no sea algo como escaso, porque cuando hay esa escasez, ahí hay como la repetición de lo mismo y la manipulación, el conformismo, la mediocridad, pero liberar a la sociedad con mayor capacidad de tiempo. Y eso es la pregunta que también Marx se hacía de pronto cuando él pensaba en el futuro del trabajo. Entonces, no sé si
¿qué cosas de pronto tú pensarías? Esa es la pregunta para crear una sociedad de escucha, y la escucha requiere tiempo, requiere presencia, requiere, y que eso sea una inversión política que se haga mayoritariamente y donde las personas puedan encontrar en la ciudad, además como hay centros comerciales, ciertos espacios donde muchos más diversidad de espacios donde la gente puede ir a aprender, pueda entregar su tiempo, su energía y puedan haber como también monasterios donde la gente se pueda ir a limpiar y donde se pueda como hacer un ejercicio espiritual también de transformación, pero que sean gratuitos, libres y incluso bueno, que las empresas paguen con esos bonos. Mira, ustedes tienen la posibilidad de que hay estos monasterios, hay estas instituciones educativas por todo el territorio. Así es que yo me estoy pensando un poco, esa es como mi Mm. utopía de educación, que no pensar en la universidad para salvarla, sino como distribuir lo que Iván Illich se pensó en los 70 redes descentralizadas de aprendizaje y en todos los entornos, y entonces voy a ir a hacer una residencia, a un lugar, y vamos a empezar a hacer un tráfico bien interesante con todas esas iniciativas, pero que estén sostenidas con infraestructura y con espacios para que la gente realmente encuentre y que tengan el tiempo para hacerlo, porque pueden estar esos espacios, pero sin el tiempo y sin la energía no va a haber ningún cambio ni ninguna transformación. Sin esas dos cositas, estamos hablando es pura carrera. Esa es como mi reflexión, como sobre el tiempo y la energía. Mm. Pues digamos, ahí está como práctica, lugar de como de todo lo que fue la Revolución Española del 36 de los Ateneos Libertarios, que yo creo que de algún modo se está aplicando en ciertos lugares, en estas librerías pequeñas, en estos Ujú, espacios autogestionados que de cierto modo pues están movilizando eh, como colectivos barriales, sobre todo como en torno a conversaciones. Pero lo otro que dices me parece muy chévere, como esta cuestión con el tiempo es clave, porque parte del asunto del capitalismo de ahora, de la prestación de servicios, es que el tiempo no nos pertenece. Antes ujú, como que el tiempo era oro, ahora el tiempo no es tuyo. ujú, Pero entonces tú lo decías como presencia, tiempo y energía. ujú, Yo creo que hay algo que es clave y no es solo con el personal de salud, sino por ejemplo, yo procuro hacer eso siempre, como con cualquier persona con quien yo hablo. A veces uno conversa con alguien que tiene el celular todo el tiempo en la mano, o que te está hablando mientras contesta WhatsApp, o que entonces revisa el correo electrónico. Muchas personas lo han adoptado como una práctica y ujú, es algo que transforma la vida como esa acción de estar presente, ¿sí? De estar presente cuando hablas con otro, de estar presente, por ejemplo, con los hijos, pues ponerles atención y no hay afán, te va a contar la película que vio y se va a tardar 40 minutos haciendo. Ponle atención, pregúntale. Y eso, ok, ¿cómo hacía? Pero este era el mismo personaje. Ah, no, era otro, listo. ¿Y esta te gustó, no te gustó? ¿Y qué te pareció chévere? Oye, ¿y la cámara? ¿Y qué te gustó de tal cosa? Como, no solo es sentarse a escuchar pensando, odio esto, quiero que se calle ya, sino estar pensando en interactuar en la conversación, que es algo que, con lo que decías del profesor, yo creo que nosotros somos performers, digamos, lo que uno hace cuando entra en un aula, mira, es que es tan fácil como que ellos podrían empezar a reírse de ti o salirse o simplemente decirse cállese, sí, como no nos interesa oírte. Y ujú, uno simplemente con estar ahí parado, uno genera una disposición del espacio, mejor dicho, pues uno dice buenos días y se callan. Sí, hay algo que uno ha hecho con su presencia, con su tono de voz, con la manera como te dispones, con la pregunta que lanzas. Ya nosotros tenemos un aprendizaje y un manejo que, claro, por lo virtual cambia mucho, pero pues el manejo de auditorio, la capacidad, que es muy de cuentería, es ujú. muy de stand-up comedy. Si nosotros hacemos algo que es un ejercicio somático de manejo de nuestro cuerpo, que es desconocido totalmente. Digamos, cuando uno lo evalúa o cuando estas prácticas de la universidad, nunca nadie piensa al profesor como un performer, ¿sí? Sino que es una cosa de usted va y dicta clase y ya. Mm. Hay unos que lo hacemos mejor que otros. Y hay personas que solo van y dictan clase y ya, que es un poco esto que ha sucedido con las presentaciones de PowerPoint. Entonces muchos compañeros y pues también por el hastío y el fastidio de odio mi vida, entonces tienes la presentación de PowerPoint y básicamente lees lo que está ahí sentado frente a un computador. El tablero está desapareciendo. A mí siempre que llego a un salón me toca apagar el video bin.
porque yo uso tablero, yo no uso A mí videobeam. también me encanta el tablero. A mí me encanta el tablero y yo tengo marcadores y tengo marcador de color y yo hago rayita y no sé qué. Ellos van hablando y yo voy copiando. Digamos, para mí el tablero es básico, Mm, pero el tablero va a morir porque el tablero se volvió una superficie para proyectar las diapositivas. Y es de hecho como tú tienes la diapositiva, le mandas a los estudiantes el archivo con las diapositivas y pues nadie pone atención porque pues ya tienen las diapositivas. Pero es en ese ejercicio performático de conexión con el otro donde, mira que yo al principio decía el aula como espacio sagrado y ahora que tú lo dices es mm, un espacio del ritual, ujú, digamos, es un espacio ritual lo que sucede ahí, de cuando alguien que nunca ha hablado alza la mano y se aventura a expresar eso que piensa, eso que siente, eso que uno está hablando de algo y de pronto a este estudiante de acá le da rabia y entonces participa desde, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí uno como docente, como maestro, uno dice como, y ese es instante de la pregunta, ¿por qué? No, cuéntame más, pero espera, no, un segundo. ¿Qué quieres decir con eso? Todos, pues alguien está en desacuerdo, tú, listo, como esa posibilidad de conectar y de generar desde las preguntas y desde te estoy poniendo atención, que es ese lugar que de alguna manera como que seguimos en ese lugar como de interacción performática, porque es que uno no puede sacar el celular, mm, uno no puede estar revisando WhatsApp, porque ujú, cuando uno está ahí, uno está presente. Y el ejercicio de la presencia transforma el entorno en el que sucede, porque es un acto teatral en toda esa ujú, mística del teatro. Y el auditorio, cuando uno hace esto, no todos, pero sí algunos se conectan, porque hay una fuerza energética que uno está poniendo desde la palabra, desde el tono, desde el lugar, desde una reflexión, no sé, cuando uno va caminando para ir a clase y uno va pensando como, bueno, voy a decir esto, ta, 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 ta. Y uno llega y se para y dice como, ¡tin! Primera frase. Sí, yo siempre hago como algo en el tablero y desde ahí parto, pero hay un ejercicio de disposición y de conmover a ese otro, de traerlo para acá e involucrarlo. Que a diferencia del teatro, que es yo hago el monólogo, en ese ejercicio pedagógico el objetivo es involucrar a ese otro, ¿no? Como moverlo al punto de que no pueda aguantar si tenga que hablar ujú, y que el otro no pueda aguantar si tenga que hablar y empieza uno como director de orquesta como a ir componiendo esto de bueno y esto y es hermoso cuando al final de una sesión de clase uno puede decir bueno como ¿qué concluimos de lo que pasó hoy? Mira, tú dijiste esto, tú dijiste esto otro, yo venía ujú. con esta idea, ¿cuál es que era el tema de la clase? Ah, este, ¿no? Miren que al final yo normalmente hago eso, como yo no toco el tema de la clase como directamente, sino al final todo lo que hemos hablado, ay, vengan, qué casualidad, miren que eso nos llevó, ¿cuál era el tema de la clase? Tal. Claro, que es un método muy diferente como al que hacen los maestros, que es ir de una al grano y casi dar cuenta y testimonio de lo que realmente se quiere, pero no darle como el rodeo para llegar a, como, claro, uno se propone ciertas intencionalidades formativas que luego se cumplen, pero porque la experiencia como que ya en palabras mismas de los estudiantes salen las cosas que uno quería que pasaran, pero no como forzadamente y de una manera muy directa, sino como periférica, van llegando. Me parece muy chévere eso. Mm. Y que uno tiene que disponerse en un lugar en el que, digamos, yo también me dispongo en el lugar de que yo en cada sesión de clase tengo que aprender algo. Porque es que si no es profundamente frustrante, porque lo que termina pasando es que yo les doy un contenido que después les evalúo y yo misma decido si está bien o Mm. no. ¿Y qué me pasó a mí? Dejó de atravesarme mi ejercicio docente, dejó de modificarme. Y yo tengo que modificarme. Y por ejemplo, aquí, como pues ellos son personal de enfermería, casi pues un grupo grande son auxiliares que trabajan y que tienen turno en hospital y pues yo no soy enfermera. Entonces, por ejemplo, acá yo siempre me he dispuesto en una cuestión de, ustedes son enfermería y yo lo que estoy haciendo es como una partería acá de ayudarles a que ustedes entiendan cómo pueden generar unas prácticas en su profesión que incluyan una reflexión desde las humanidades. Pero entonces yo he aprendido un montón. Mm. Entonces cada nuevo grupo que tengo, yo ya sé un montón de cosas. Claro.
Entonces yo ya sé cómo aprenden a canalizar, yo ya sé cómo es la semiótica de enfermería, yo ya sé cómo es un turno en un hospital, yo ya sé qué se hace en una UCI, yo ya sé cómo se limpia una úlcera, yo ya sé cómo se hace para poner una inyección. Entonces yo, en esa escucha atenta que yo he hecho de esos contenidos, yo también he ido modificando mi práctica y tengo elementos que me dan la posibilidad de conversar desde unos lugares que además me generan como un reconocimiento de estatus en un grupo profesional que me da una bienvenida, Pero porque les estoy... mira lo paradójico que a veces las cosas disruptivas en la pedagogía, a veces los estudiantes quieren volver otra vez a que uno siga con las mismas lógicas, porque me pasaba que a veces pues uno proyecta cierto paisaje de un recorrido que uno va a tener en un aula, pero como a veces lo emergente es muy importante, a veces eso para mí va cambiando y a veces a algunos no les gusta cuando yo ya cambio y digo esto ya no va acá o no vamos a leer esto o vamos a... Como que quieren un orden y yo he entrado en una confusión y yo les he dicho que tenemos que empezar a derrumbar eso de las planeaciones. Más bien es como hacer metodologías que nos lleven es a lo emergente, a lo nuevo, a la radical novedad, como decía White Hat, este filósofo norteamericano que él habla de la radical novedad, dice una cosa muy bonita y no esperar como planear. Entonces planeé, pero cómo estar más bien es atento a que pueda surgir algo en una conversación que pueda o en una clase que resulte diciendo, no, lo que hay que hacer es, recuerdo una vez hicimos una vaina, una clase que era que vinieran cada las personas en el medio de transporte diferente como que lo que tuvieran, bicicleta o patines, hicimos unos recorridos en medios así, y la clase fue haciendo unas vainas de recorridos por la ciudad y empezando a leer el entorno y haciendo unas pequeñas acciones performativas en los espacios. Eso fue hace mucho tiempo que se llamó Viciocupas, hablando de las zonas temporalmente autónomas que hablábamos al inicio. Pero, volviendo al tema, entonces es una cosa muy paradójica y lo dicen mucho los maestros, como cuando hay esa disrupción o hay ese cambio o hay eso nuevo, las personas como que buscan traer otra vez al maestro, o en las escuelas son los papás, dicen, no, que le enseñen a los niños es a contar y a sumar y a leer, pero como que es curiosamente esa tensión que hay entre lo nuevo y la necesidad otra vez que de esa confort que trae a veces el saber todo de un A a B y que vas a llegar ahí. Y cuando alguien, no, eso se vuelve una cosa, eso me pasa, como teniendo en cuenta un poco, entonces como más enseñar no tanto a planear, sino como a trabajar con otra vez la lectura del cuerpo del grupo, la sensibilidad, lo que traen y desde ahí es que realmente puede. Incluso ni siquiera se debería planear desde el principio, sino que deberíamos tener unas primeras sesiones para poder reencontrar el viaje del curso, porque el curso, yo no puedo repetir el mismo curso siempre porque viene un grupo distinto y eso me va Pero a la universidad parte de ese principio, de que el parte del curso principio de la tiene que ser planeación, del programa analítico. sí. Eso Que está hay mandado ahí a recoger. otras dos palabras chéveres como voluntad y espontaneidad. Ujú, Y como desde ahí, además, ¿cómo vamos a construir esas prácticas de un mundo distinto si seguimos basados en una estructura que se impone y que genera un saber? Un poco lo que decías, como lo que está escrito ya es el pasado y el pasado es importante, la historia es importante, pero en un momento de crisis es mucho más relevante plantearse nuevas preguntas y entender con quién estamos hablando porque los estudiantes vienen con otras inquietudes, vienen con otras problemáticas. Pero con lo que decías, pues digamos eso como en la presencia, pero decías lo del tiempo y la energía, y yo creo que el tiempo lo tenemos. El punto es que esas dos palabras, esos dos conceptos son mutuamente relacionados, digamos, son interdependientes. ujú, Entonces es como pensando en bicicletas, como la idea de la dínamo, ¿no? Como en la medida en que uno logra generar como esa cantidad energética, el tiempo aparece, ujú. ¿sí? Y el problema es que el Se tiempo, vuelve con lo que abundante. se vuelve abundante y uno sabe, porque tú lo sabes si tienes este programa, yo lo sé, el tiempo se saca, la gente puede. El punto es la voluntad, que eso es lo más complicado, porque yo creo que podemos hacerlo y esos tiempos para prácticas que nos den una satisfacción, el otro día lo pensaba como la diferencia entre trabajo y labor, ¿no? Como el trabajo, sí, entonces yo tengo que ir para que me paguen para poder pagar la luz, porque es que tengo que hacer, sí,
pero hay una cantidad de labores que nosotros hacemos, que podemos hacer, cuidar las matas, cocinar, arreglar la casa, leer algo por gusto, escribir unas notas, dibujar algo, doblar un papel, coser, ¿no? No sé, como hay una cantidad de labores que hacemos constantemente y que uno le puede sacar el tiempo. A veces cuando no tenemos tiempo, es este tiempo muerto de la desilusión, de estar uno scrolleando, de estar uno pasmado, porque pues es que no tengo ganas de hacer nada, y se vincula con eso pues de los espacios en los que suceden las cosas. Por ejemplo, querer estudiar. Qué mamera, yo no me quiero meter. A mí me hubiera encantado, no sé, hacer un doctorado en filosofía, una maestría, lo que fuera. Me muero de la pereza y una de mis reflexiones fue, nada, pues yo voy a leer libros de filosofía en mi tiempo porque quiero, pero yo no me quiero institucionalizar en el saber porque la universidad es un sitio pedante, excluyente, aburrido hasta cierto punto porque termina siendo una imposición de un modelo que ya no es operativo en la vida en la que estamos. Pero sería fascinante poder escuchar sobre filosofía y es fascinante, por ejemplo, al encontrar tu canal, como, venga, qué chévere que hay unas conversaciones de las cuales uno puede aprender, Mm. que están planteando unas preguntas que son relevantes y que pues es esa como un poco la necesidad y la obligación también que tenemos, que creo que está muy en ese lugar de la grieta, la rendija. Yo Mm. creo que la universidad va en picada para el suelo, ¿sí? Eso no Y tiene hay que, ya. y hay que pensarse otros espacios y está el cuello de botella de la plata, está el cuello de botella de cómo hacer para que esto sea sostenible, también de otros oficios, de plomería, carpintería, ¿no? Como los ateneos libertarios como Pero mira, ideales. mira eso tan importante y tú Sí, también hiciste un programa sobre los oficios en el Acabose, creo, sí, ¿cierto? Por ahí sí. hay una cosa ahí del estatus, de las labores. En pandemia, cuando llegó la pandemia y la crisis, hizo ver unas labores que no eran como tan valoradas, como de primera mano en la sociedad, ¿cierto? Como Ujú, que estaban ahí. Y nos mostró también lo analfabetas que estábamos en las historias de las epidemias en el siglo XX. No teníamos como nadie nos había contado esas historias y entonces como que eso se presentó para mucha conspiración, relatos distorsionados. Entonces me parece muy chévere como el tema del oficio, porque hay ciertas profesiones que a nivel social tienen como mayor estatus, pero yo creo que eso la nueva educación que se construya debe empezar a tener como una valoración mucho más amplia de tantas labores que en la sociedad tan importantes para el sostenimiento y para el bienestar y para que esto funcione, que deberían tener como una dignidad y no lo que pasó con la sociedad del conocimiento, que dejó a los trabajadores manuales y los trabajos artesanales un poco más relegados y dio como un estatus a los trabajos como el capital cognitivo, ¿cierto? Entonces me parece que en parte de este sueño de universidad debemos empezar. Por eso el diálogo se tiene que ampliar, porque la partería es una práctica que lleva muchos años, desde la que la universidad del futuro puede aprender ciertos oficios que no son, ¿cierto? Que están ahí jugando un papel importante y darles el valor. Y, y me gustaba mucho eso que tú decías de que ponías a tus estudiantes a conversar, porque era otra de las prácticas que también venimos haciendo ahí en la universidad, es como conversar, como que hablen con más personas, porque interactuamos mucho con pantallas, tenemos que interactuar más con personas que piensen diferente y como empezar a crear y empezar a hablar y a encontrar, en esas conversaciones vas a poder encontrar, incluso muchas personas se resultan enamorando del otro porque alguien lo escuchó en los momentos de dolor, ¿cierto? El claro. amor viene muchas veces por esa presencia. Bueno, hemos tocado muchos temas, sé que Pero podríamos seguir antes que dijiste algo que me parece muy chévere y es que, claro, esa dignificación del oficio, así. pero Mm, también cómo nosotros, este labor intelectual, mm, puede pensarse como un oficio. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la historia? Más allá de la intelectualidad del espacio que ocupamos dentro de un saber reconocido, como esa idea de los oficios hacia los dos lados, mm, como dignificar el oficio como un espacio digno de trabajo, pero mm. también plantearnos nosotros en qué medida el trabajo intelectual o el arte son un oficio. ¿Cómo contribuimos al bienestar de una sociedad en la práctica también?
¿no? Que creo que volviendo a ese punto de es que es necesario plantearnos preguntas básicas Mm. que nos generen espacios de conversación, no de verdades, sino de propuestas para pensar la universidad del futuro, pero también el mundo que viene, porque es importante que podamos tener como no tener que pasar los últimos años solo padeciendo la frustración de lo que se destruye a nuestro alrededor, sino ojalá como ese nuevo mundo que crece en la cáscara del anterior, ¿no? Como Ajá. poder nutrir eso que venga para nosotros o para los que vengan, pero para nosotros también, como yo no quiero vivir frustrada los últimos años porque solo veo cómo se destruye la educación y la pedagogía, sino ahí hay algo, una chispa y la tenemos muchos, hay muchas cosas que están pasando como en las grietas de la universidad. Sí, no es la universidad definitivamente, pero sí hay unas cosas que están pasando y muy chévere como estos espacios de conversación y encuentro porque uno está muy solo y Sí, ver que hay otros y ver qué están pasando y encontrar estas resonancias es realmente importante y le da a uno ánimos también, ¿no? claro. Como, "No, venga, están pasando muchas más cosas, no es como la universidad y yo aquí como tratando de no hundirme, sino en las grietas y como en puertas para adentro de las aulas hay muchas cosas pasando y qué bonito también que haya estos espacios de reconocimiento de esas prácticas y de esas acciones que cada quien por su lado está haciendo, pero que a la larga coincidimos en un montón de cosas y eso es muy importante. Sí, no, a mí me encantó mucho conversar contigo, Paula. Hay muchas resonancias, hay muchas ganas de seguir construyendo, cuidando ese tiempito y esa energía que nos queda. La imaginación, siempre, esto empezó como un diálogo para ficcionar un poco la educación del futuro, pero ya nos hemos dado cuenta de que no es algo que va a pasar, sino que ya está pasando. Y como decía, Exactamente. no sé, un autor de ciencia ficción, como que el futuro ya está aquí, pero está mal distribuido. Entonces, una cosa que a mí me parece fantástica, listo. Entonces, servir como una plataforma de espacios complementarios, bueno, uno sabe que eso se está cayendo, pero entonces hay que empezar a crear como una oferta para que poder crear una red transnacional donde vayan muchos maestros en diferentes partes del mundo, con diferentes oficios, con diferentes prácticas, y de valorar también diferentes maneras de acercarse al conocimiento. Hay una gente que le interesa más la parte de la habilidad de un oficio, hay otra gente que le interesa la perspectiva, hay otra gente que le interesa la teoría, y el crear teórico es súper importante para estos proyectos, y por eso también los filósofos necesitan estar en la Universidad del Futuro, porque son cosas que hay que empezar a escribir, a empezarle a dar cuerpo de conocimiento, porque así empezó también esas pedagogías allá en Reggio Emilia, en Italia, unos ciudadanos que se reunieron a decir, ve, queremos una educación para los niños diferente, y vecinos reunidos en una localidad empezaron a crear y se dieron cuenta de la abundancia educativa que había ya en un territorio, y vea, es que acá hay estos, hay médicos, hay artesanos, hay esto, y empezar a crear una educación con la singularidad territorial que cada territorio, invitar también que se vuelva también un espacio donde incluso que no es que esta, la otra cosa con la que hablábamos también al principio, no es que esta es mi idea, sino que qué bueno que se armen más universidades del futuro en en todo el planeta, que más personas empiecen a crear y autogestionar y hacer posible, así como en la ecología ha pasado, en la soberanía alimentaria, hacer la soberanía educativa. Muy bonito eso, sí. Como impulsar y hacer ese éxodo, pero ese éxodo no se va a hacer solamente con teorías ni con razones, sino que se quiere recrear un mito suficientemente interesante, atractivo, para que la gente entre ahí, y ahí yo creo que por eso estamos haciendo estas conversaciones, porque son las historias, y ese futuro de la educación también están en en las historias de aprendizaje, lo que yo he visto de cómo las personas han vivido su propia educación. Ahí hay una gran material, que es la primera pregunta que yo hago en todos los programas, es un poco ese ecosistema de aprendizaje de la persona donde viene. Ahí el futuro, ahí está el futuro, porque muchas de las cosas de las que la gente habla no tanto son la academia, sino que son experiencias y son viajes. Ujú. Entonces, pensar el currículo como viaje para mí me resulta también muy atractivo, y de cómo empezar a real crear una itinerancia, no solamente virtual, pero lo virtual. Arrancamos por acá, pero ya estamos empezando a hacer algunos encuentros acá en Bogotá, donde nos reunimos, donde hacemos como unos encuentros para seguir compartiendo en esa riqueza y en esa diversidad,
y espero a futuro hacer un primer festival, que es también como una cosa que no he contado en los anteriores programas, pero me estoy imaginando como cuál es el performance de encuentro que va a requerir una universidad de estas. Tiene que tener música, tiene que tener alimento, tiene que haber como situaciones inmersivas y tiene que haber algo que aprendí también ahorita en enero que estuve en el Carnaval del Diablo, tiene que ser un poco como un carnaval, el aula como carnaval, que eso sería como algo también chévere de pensar porque en el carnaval el tiempo pasa muy bueno y la gente está disfrutando y está alegre. Necesitamos crear una interfaz educativa que se parezca un poco como, sin los excesos que trae también el Carnaval del Diablo, pero sí un poco como el exceso de intensidad y de inmersión y de teatralidad. Y es algo que no se va a parecer mucho a un coloquio ni un congreso a los que uno usualmente en la academia va, sino como cuando hagamos ese primer encuentro tiene que ser algo que sea algo así como tan motivante para volvernos a encontrar y seguirlo haciendo. Entonces, así que me alegró mucho compartir. Si quieres unas palabras finales ya para despedirnos, para que no nos quede tampoco tan extenso el programa, con eso ya finalizaríamos. Te dejo ahí para que tú Pues, hagas el cierre, eh, el pues redondeo. creo que de esta revisión de los papelitos de la urna salieron tres palabras que me parecen claves. Una fue crisis, otra crítica y otra criterio. Y creo que ahí hay algo que pues es importante y es cómo construimos criterio y cómo hacemos, cómo damos unos espacios para que las personas puedan construir su propio criterio, porque no es una idea de volver a construir verdades, sino de poder generar, como estimular la curiosidad de los individuos para que encuentren sus propias respuestas. Entonces me parece que pues hablamos de muchas cosas, es muy interesante como estas ideas de lo que puede ser el futuro, pero entendido como desde la necesidad de revisar cómo entendemos el tiempo, pensar que este presente es pasado y futuro a la vez, Ujú. que es ahora cuando hay que hacer las cosas y es ahora cuando tenemos que estar presentes porque pues finalmente es lo que tenemos en esa experiencia individual de la vida, como yo sí creo que está esa responsabilidad de hacer lo mejor que podamos, de sacarle el mayor provecho al tiempo que tenemos. Y nosotros como profesores, como hay una idea de vocación, digamos, uno hace esto porque hay una vocación, Claro, pero también hay unas habilidades. Y es importante poder articularlas en otros espacios porque llevamos formándonos no académicamente, sino performáticamente mucho tiempo claro. y tenemos una capacidad de generar interacción, de dar unos contenidos, de hacer, pues es como una de las bellas artes, la docencia como una de las bellas artes. Mm, Y esos espacios, pues lo que decías ahorita cuando del evento, carnaval, festival, por mm, ejemplo, tener un escenario en el que pudiéramos, nada, 10 minutos, 15 minutos, micrófonos y como muy stand-up, no haciendo chistes, sino un concepto, una palabra, tú, felicidad, mm. yo, tiempo, ¿sí? Como generar un jamming de Llamen, conceptos, como cómo podemos utilizar nuestras habilidades también, una dignificación del ejercicio de ser profesor en unos espacios que no conocemos, pero que definitivamente ahí están palpitando y eso pues es importante ver que ya está sucediendo, no es seguir pensando en ese tiempo que mm, vendrá, sino entender que estamos en medio de ello y hay muchas cosas pasando. Entonces en eso pues gracias por la invitación y por haberte acercado y decirme, venga, participe, me siento honrada de que hayas considerado que era chévere conversar y pues estaré pendiente también de qué más sucede con tu canal y de las conversaciones que abres acá que están muy chéveres. Y a quien llegó a este momento, pues revísese ahí que hay una cantidad de temas, hay muchos videos, hay con una sola persona, con grupos, con temas de lo más variados y diversos, desde esas experiencias que otros han tenido y que pues tú como conductor lo manejas desde la curiosidad, el interés y las preguntas y se arman unas conversaciones que da gusto escuchar. Entonces, gracias por la invitación.